Vamos a dar lugar a que salgan los niños, a que podamos cerrar la puerta para que iniciemos la aplicación del día de hoy. Hay un pasaje que, bueno, leímos aquí un pasaje de la Biblia, pero hay un capítulo de la Biblia que está en Juan, capítulo 4, donde nos habla acerca de la adoración. Y que en primera instancia me gustaría dejar bien en claro qué es la adoración. La adoración pues es el culto que nosotros le rendimos a Dios. La adoración es la pleitesía, el amor, todo lo que nosotros le damos a Dios. Eso es lo que podríamos resumir. Ahorita vamos a ver un poquito más de lo que es la palabra adoración. Pero no sé cuántos se acuerdan de este pasaje de Juan 4. Jesús iba hacia Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y entonces se encontró con una mujer, que el pasaje es muy famoso, muy conocido, porque dice que se encontró con la mujer samaritana. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Para que podamos entender un poquito. Como ya hemos visto en la introducción de los libros de la Biblia, que hemos tenido todos los jueves, Samaria o los samaritanos estaban conformados por los judíos, que en el año 723 a.C. habían sido llevados cautivos por los asirios, y ellos nunca regresaron de la cautividad, sino que se mezclaron con los asirios y se mezclaron con otros pueblos que los asirios habían conquistado también. De manera tal que en la época del Señor Jesucristo los samaritanos eran judíos, pero no eran judíos puros, no eran judíos al 100%. Entonces, cuando él se encuentra con esta mujer, por eso acuérdense que incluso ahí dice el pasaje que judíos y samaritanos no se llevaban, ¿no? Porque había una cierta distancia, como que los judíos auténticos, como que decían, no, pues estos cuates no son judíos. Y entonces Jesús tiene una plática con esta mujer. Jesús le dice, no, pues tú has tenido 5 maridos y con el que ahora vives, pues no es tu marido. Y entonces ella le hace una pregunta, ¿no? Le hace una pregunta con respecto a la adoración, pero incluso esta mujer le dice a Jesús, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿Dónde es la verdadera adoración? Porque a mí me han enseñado que la verdadera adoración es en el monte. Ahí ella menciona un monte, era el monte Gerizim, que era el monte donde incluso Abraham había intentado ofrecer el sacrificio a su hijo. Y dice, y ustedes los judíos dicen que no, que la adoración no debe ser en el monte Gerizim, sino que la adoración debe ser ¿en dónde? ¿Se acuerdan ustedes cómo dice el pasaje? ¿Sí se acuerdan o no? En Jerusalén. Y entonces es en ese contexto, hermanos, que quise ponerlos en ese contexto, para que ustedes vean entonces de qué se va a tratar esta predicación, que tiene que ver con la adoración. Ya no cambia, ahí está, perdón. Y entonces aquí está el pasaje, hermanos. Vamos a leer este pasaje, por favor. Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron. Fíjense, ¿qué habían hecho sus padres? Porque para los judíos era bien importante ¿qué? Adorar al Señor, glorificar al Señor. El ser humano tiene esa necesidad. Por eso se han creado las religiones, porque el ser humano tiene la necesidad de adorar. Dice el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Así que todos los seres humanos tienen necesidad de ¿qué? Todos los seres humanos. Ahora sí, muy bien. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí podemos ver la primera cosa que el pasaje nos habla y nos dice, es el problema, la cuestión de cómo ¿qué? Porque esta mujer decía, nosotros adoramos en el monte Gerizim, en este monte.
Y ustedes dicen que la verdadera adoración está en Jerusalén. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde estaba la verdadera adoración? En aquel entonces, ¿dónde estaba la verdadera adoración? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba el santuario donde Dios había dicho que se le iba a alabar? En Jerusalén. Y seguramente que si adoraban en el monte o en el monte Gerizim, lo hacían a través de un santuario falso, lo hacían a través de sacerdotes falsos. Y entonces la verdadera adoración, ¿dónde estaba? Y entonces aquí podemos ver, empieza la cuestión de cómo se debe de adorar. Y entonces la gente, yo decía ahorita, ¿no? La gente dice, pues se ha creado sus propias religiones. Aquel que es delincuente, aquel que le gustan las cosas malas, pues adora a este Malverde o a la Santa Muerte, porque les conviene adorar eso. Y hay gente que se va creando sus propias religiones, su propia manera, entre comillas lo voy a decir, de adorar a Dios. Pero no solamente entre las personas que han creado religiones, sino también cada denominación dice, aún denominaciones cristianas dicen de qué manera qué. Y ahí está, por ejemplo, los pentecosteses dicen, no, pues ustedes, la verdad es que se tienen que adorar a Dios, brincando, bailando, y bueno, uno respeta, ¿verdad? Esa manera de adorar. Yo no la comparto mucho. Por ejemplo, cuando el pastor está predicando y todo el mundo grita, amén, 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 amén. Y a mí eso, pues, no, como no estoy acostumbrado, entonces yo digo, no, pues es que esa no es la manera, ¿no? Y lo pongo incluso aquí, para mí, ¿cuál es la manera que se debe de adorar? O sea, yo lo digo, no como presbiteriano, ¿no? A la manera presbiteriana, pero ellos podrían decir, no, pues están bien fríos los presbiterianos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo primero que quiero decirles es como el conflicto que hay. ¿De qué manera se debe de adorar? ¿Cuál es la manera correcta de adorar? Es lo primero que nos plantea aquí me voy a ir un poquito aquí todavía y me voy a regresar. Vamos a ver qué significa la palabra adorar. En el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Ya se los he dicho muchas veces. ¿En qué idioma el Antiguo Testamento? No, en hebreo, hermanos, en hebreo. Y la palabra adoración o adorar en hebreo es la palabra shahar, que significa ¿qué? Entonces, cuando uno adora a Dios, un sinónimo es te debes de inclinar, te debes de postrar. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es, en griego, ¿la palabra qué? Proskuneo, que significa más o menos lo mismo, inclinarse, postrarse o besar. Y literalmente esta palabra proskuneo significa pros, cerca, cuneo, perro. Esa palabra significa cerca como perro. Fíjense qué tremendo, ¿no? Son las etimologías. Entonces, aquí cuando la mujer dice, nuestros padres adoraron, ¿sí se acuerdan que dice así el pasaje que leímos? Usa esta palabra proskuneo. Dice, nuestros padres se inclinaron, nuestros padres se postraron en ese monte. Porque eso es lo que significa la palabra adoración. Entonces, vamos a ver tres cosas que es esta palabra, adoración. ¿Inclinación qué? Entonces, cuando yo me inclino ante Dios, cuando yo me arrodillo ante Dios, hay gente que se arrodilla ante personas, ¿no? Ay, por favor, no te vayas, te ruego que no me dejes. No, el único en el que los tenemos que adorar es delante de ¿quién? Ni siquiera delante de ninguna imagen, porque los mandamientos prohíben que nosotros adoremos a las imágenes. Entonces, ante el único que nos tenemos que inclinar físicamente, ¿quién es? Pero también dice profunda ¿qué? Cuando yo entro a un santuario, no estoy entrando a un antro, no estoy entrando a un salón, no estoy entrando a un lugar. ¿Qué es un lugar? ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Moisés? Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando, santo es. Entonces, una reverencia, y que eso nos ayude, hermanos, a poder ser más reverentes en el santuario. Y entonces, la adoración también significa inclinación física, profunda reverencia, pero significa también ¿qué? Sabemos que Dios es nuestra autoridad. Y por eso lo reverenciamos. Ahora, ¿cómo puedo adorar? Porque aquí quiero dejarlo bien claro. Hay gente que dice que alabar
acabamos de cantarle a Dios, dicen que cantar es adorar. Y no es así. El canto es una parte de la adoración. ¿Cómo más puedo adorar a Dios? Diezmando, viviendo la palabra santa, tratando bien a los demás. Incluso puedo adorar a Dios trayéndole a lo mejor algunas flores, una ofrenda de un canto tal vez. Ahora, fíjense, cuando yo digo aquí, quiero hacer hincapié en esto: cantando, diezmando, viviendo la vida bajo la palabra de Dios. Fíjense, esto nos repercute a nosotros como iglesia, y lo voy a mencionar, porque hace poquito, hermanos, hablando de que podemos reverenciar a Dios, que podemos adorar a Dios a través del diezmo, a través de nuestros cantos, y Dios nos lo pide, hermanos. Como consistorio estábamos preocupados porque les hemos dicho que las arcas de la iglesia no andan bien. O sea, no nos falta, pero andamos al límite. Y entonces veíamos, y yo les pedía, les decía, hermanos, hagamos una estadística de no quién está diezmando, porque no nos gusta marcar nunca ni decir quién sí, quién no, pero sí cuántos están diezmando y cuántos no están diezmando. Y acuérdense, el diezmo es una manera, solo una manera de adorar a Dios, de decirle: Señor, tú eres todo para mí. Y no solamente cuando estoy en problemas y te pido: ay Señor, ayúdame, sino en todo momento yo te adoro, y te adoro incluso con mis bienes, con mis posesiones. Y esa es la lista, hermanos. Lo naranja, ¿qué es? Aquí lo dice. Entonces, ¿saben cuánto es este en porcentaje, hermanos? Es el 18%. Ni siquiera la ley de Pareto, que se acuerdan que la ley de Pareto es: el 20% son los que trabajan, el 20% son los que ofrendan, el 20% son los que diezman y todos los demás no. Aquí ni al 20% le llegamos. Es el 18%. Y todo esto que está aquí, este porcentaje, ¿quiénes son? Y quisimos, hermanos, ver esta parte, porque eso es parte de la adoración. Si tú piensas que venir a cantarle al Señor es adoración, te equivocas, porque cantarle al Señor es una parte de la adoración, no es todo. Así que no son sinónimos alabar y adorar, sino que la alabanza es parte de la ¿qué? Si tú le traes unas flores al Señor, lo estás adorando. Si traes un canto delante del Señor, lo estás adorando. Si vives la vida cristianamente, estás adorando. ¿Sí se entiende, hermanos? Muy bien. Vamos a ver entonces aquí el conflicto de lo que es alabar y lo que es... Fíjense, hay gente que dice que si no bailas, no estás adorando a Dios. Hay denominaciones que dicen: no, pues si no bailas, no estás adorando a Dios. Y yo, cada quien, yo les puedo decir desde mi propia perspectiva, para mí no es válido, para mí eso no. Los que bailan, eso era en el Antiguo Testamento, eso era como algo cultural. Incluso hay algunos que hoy en día se visten como judíos y andan con su shofar. Y yo digo: si no vivimos en el Antiguo Testamento. Pero bueno, esa es la manera que dicen: si no bailas, no estás adorando, no estás alabando. Que si levantan las manos, hay gente: ay, el pastor levantó las manos, pues que es carismático. No, Dios me mostró en ese momento. Yo puedo aplaudir también, a lo mejor a la hora de un canto, porque Dios lo puso en mi corazón. Que si aplaudes o no, que si los cantos, fíjense, hay gente que dice esto, que los cantos tranquilos son de ¿qué? Y los más rapiditos son de alabanza. ¿Quién dijo eso? Porque ahí estamos confundiendo la adoración en un canto tranquilo y sí, oh Dios, y es parte de la adoración, pero no es solo la adoración. Entonces, ¿qué decía esta mujer? Mi manera de alabar es la mejor, porque a mí me enseñaron a alabar en este monte. A mí así me enseñaron, porque yo crecí en una iglesia pentecostés, yo crecí en una iglesia presbiteriana, yo crecí en una iglesia bautista. A mí así me enseñaron. Es lo que estaba diciendo esta mujer. Y entonces hay un conflicto: cómo se debe de adorar, cómo se debe de alabar a Dios. Pero vamos a ver entonces la segunda cosa que el pasaje nos dice, y vamos entrando en materia. ¿Qué dice?
Fíjense lo que dice aquí Juan 4:23. Jesús le dijo a esta mujer: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Nada más hasta ahí. Si hay verdaderos adoradores, si Jesús está mencionando que van a venir los verdaderos adoradores, ¿qué significa? Que hay ¿qué? Falsos adoradores. Y entonces a mí sí me gustaría que viésemos aquí algunas características de los falsos adoradores, ya teniendo en cuenta lo que ya les dije que significa adorar. Dice aquí: son aquellos que piensan que cantar al Señor es ¿qué? Ya vimos que no es así necesariamente, sino que es un elemento de la adoración, es parte de la adoración. Pero hay gente que dice: no, pues es que si no le canto al Señor no estoy adorando. No, sí puedes adorar al Señor, incluso sin cantarle. ¿Ustedes creen eso? ¿Que se le puede adorar al Señor sin cantarle? Bueno, esa es una parte. Falsos adoradores son los que solo los domingos le cantan al Señor. Vengo el domingo, me pongo mi saquito de cristiano y sí, te alabaré, y me estoy gozando, pero me salgo del templo, me quito mi saquito de cristiano y vivo una vida a lo mejor no tan loca, pero más o menos, ¿verdad? Los que no se gozan en el culto. Porque, hermanos, ¿a qué venimos a este lugar? Entonces, yo me tengo que gozar, porque vengo a alabar a mi Dios. Y hay gente que nada más con verle las caras, uno dice: no, pues este cuate no está disfrutando el culto, sino lo está sufriendo. Los que piensan que solo los momentos de canto o alabanza es adoración. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿estos son qué? Ahora, vamos a ver algunas características de los verdaderos adoradores, de los cuales nos habla este pasaje. Dice el Señor: van a venir los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son esos verdaderos adoradores? Y esto lo vemos con el contexto de la misma Biblia, no es que esto yo me lo saqué de la manga. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores o qué hacen? Los que saben que la adoración es más que cantar. Es más que cantar. Yo adoro más al Señor porque puede ser que venga y cante con todo el júbilo y allá en la casa le pego a mi mujer: santo, 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 santo guamazo que le dio a la mujer, ¿verdad? ¿Los que qué? Eso es bien importante. Para ser un verdadero adorador, yo tengo que comprender lo que estoy cantando. No solo repetir como perico, sino entender lo que estoy cantando. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Yo tengo que entender. Imagina, el lugar santo. ¿Dónde es el lugar santo? ¿Dónde es ese lugar santo? La misma presencia de Dios. Tengo que entender lo que estoy cantando. Los que le cantan al Señor, ¿en qué dice aquí? En todo tiempo. Y yo le puedo cantar al Señor cuando voy en el carro, le puedo cantar al Señor cuando estoy en la casa, en lugar de ponerlas de potrillo, pues pongo unas de Marco. Los que no necesitan estruendo o baile para sentir que están alabando. Y es que ahí ni se sintió la alabanza, porque son presbiterianos, nada más cantan sus himnos, y no, vean acá, allí sin nombre, entonaron todas las últimas, las de rojo, las de azul, las de blanco, no se lo estoy inventando, ¿verdad? De los grupos últimos, ahí sí estaba la presencia de Dios. Hermanos, hasta en el silbo apacible, dice la Biblia, hasta en un himno antiguo, cantado con adoración, uno está alabando a Dios. Porque no está en el canto, está en ti. Amén. Esos son los verdaderos adoradores. Ahora, vamos a ver la tercera cosa que nos muestra este pasaje. Y nos dice, ¿adoradores en qué? Aquí dice, vamos a ver, 4:23, pero la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y voy a explicar esto rápidamente.
Cuando habla en espíritu, cuando yo alabo al Padre o adoro al Padre en espíritu, es la parte que dice aquí. Es decir, por eso hay un culto, por eso hay un servicio al que yo vengo y espiritualmente canto al Señor, escucho su palabra. Es la parte devocional. Cuando tú tienes tu devocional en casa, cuando tienes un encuentro personal con el Señor, estás leyendo la Biblia, estás orando. Ese es alabar a Dios, adorar a Dios espiritualmente, en espíritu. Es la parte donde me encuentro con mi Señor en la oración y lo alabo. Incluso, hermanos, aunque no les guste a muchos esta palabra, es la parte mística incluso, porque es esa parte donde la demás gente no te entiende. Tú estás en tu devocional, estás cerrando los ojos y sientes que estás en la presencia de Dios y estás alabando a Dios. No solo le estás pidiendo, no solo eres pedigüeño, Señor, te pido, te exijo, te pido, porque ahora es exigirle a Dios. No, Señor, yo te alabo, te adoro, te bendigo por todo lo que haces. Y es esa parte cultica. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Es esa parte. Pero también dice, en espíritu y en qué. Y a esa parte yo le doy como lo concreto, en verdad, en lo concreto, en tu realidad. Los que viven una vida de adoración, ¿en qué dice? Pastor, yo soy cristiano, me entiendo. Pero yo soy taxista y soy de tranza. Yo soy doctor y yo no se la perdono a ninguno, no, hombre. Aquí sí se viene muriendo alguien, pero no trae dinero, yo no la atiendo, porque yo de eso vivo, pastor. Entonces, en espíritu, sí, gloria a Dios, pero también, ¿verdad? El que no solo canta los domingos y se dice cristiano, sino lo vive día a día. Miren, puse esta imagen, que por cierto ya en julio, el 10 de julio va a ser el aniversario de su natalicio de Juan Calvino, este hombre que nosotros pues lo tenemos también como ejemplo. No lo veneramos, pero sí tenemos como ejemplo sus doctrinas, y él nos enseñó precisamente eso, esto que vamos a ver aquí: adorar al Señor. ¿En qué? Aquí está Dios. Vamos a poner este ejemplo. Dios es el que gobierna y es el que adoramos, es el que servimos. Y entonces, si Dios está en mi corazón y si yo soy maestro, ¿cómo puedo mostrar que soy maestro en el aula? ¿Cómo puedo demostrar que soy un maestro cristiano? Espérenme, pastor, lo que pasa es que yo, ¿sabe cómo le hago? Como yo soy cristiano, pues yo agarro un momentito de la clase y me pongo a leer la Biblia y oro, allí. No, en la escuela, si te ven haciendo eso, te corren. Y no lo debes de hacer porque ese no es el lugar propicio. ¿Cómo vas a demostrar que eres cristiano en la escuela? No siendo corrupto, llegando temprano, siendo un buen maestro, preparándote. Si eres doctor, ¿cómo puedes ser un buen creyente? ¿Cómo puedes adorar a Dios allí en el hospital? ¿Cómo puedes ser un buen doctor? Ayudando a los enfermos, siendo honesto. Hace poquito que me puse enfermo, fui a ver a un doctor que gracias a Dios es un buen doctor cristiano. Es de esos que todavía te pasan más de una hora contigo, te explica todo. Y él me decía, ¿sabe, pastor, qué triste que hay doctores que hacen negocios, incluso hacen tours como para operar gente? Si yo conozco doctores que operan a gente de hernias que no tienen ninguna hernia, que no tienen nada, solo los abren para sacarles ¿qué? No los órganos no tanto, ¿verdad? Pero sí, bueno, a lo mejor sí, ¿no? ¿Cómo puedes? Mire, ya lo dije, si eres un cristiano y Dios, tú estás adorando a Dios en tu trabajo, lo debes adorar. ¿Cómo si eres taxista, cómo puedes adorar a Dios? Un buen servicio, la tarifa de casa, respetuoso, amable. Si eres un músico, si eres músico, porque también es una... Miren, yo no sé por qué, aquí siempre me he preguntado, le he preguntado a mi esposa, porque ella pues también es música, en el buen sentido de la palabra. Le digo, ¿por qué a veces los músicos no cantan?
No sé si porque sea muy difícil estar tocando el instrumento y cantando. Pero bueno, esa sería una parte, ¿no? También ellos tienen que cantar, ¿no? Y bueno, un campesino, ¿cómo puede dar la honra y la gloria a Dios? ¿Cómo? Un campesino. Fíjense cómo Dios nos alimenta a través de ellos, a través de los campesinos. Entonces, cuando dice Dios, los verdaderos adoradores adorarán sí en espíritu, sí en la iglesia, sí en el templo, sí en el devocional, sí cantándole, sí alzando las manos, gloria a Dios, pero también dice en verdad, en lo práctico, en lo terrenal, en lo concreto. Ahí puedes alabar a Dios también. Imagínate un taxista, ¿no? Que va y el cristiano va escuchando a Marcos Witt o no sé, la que canta, te adoraré, y se le atraviesa a uno, y bájate, que no se cae, en el nombre del Señor Jesucristo te reprendo. Pues obviamente no, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a ver la cuarta cosa y última que nos habla este pasaje. Si principalmente, porque es que, fíjense lo que dice, pero la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso ya lo vimos. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿quién es el que debe decir cómo se le va a adorar? ¿Quién es el que está buscando a esos adoradores? Dios no necesita que tú lo adores, hermano. ¿O Dios sufre de complejo de inferioridad si no le adoras? Dios no necesita que tú le adores. Pero Él anda buscando a estos adoradores. Él es el que nos ha dicho a través de su palabra cómo quiere que le adoremos. No nosotros, no las religiones inventadas. Imagínense esa gran religión que surgió ahí en el siglo IV y que pidió que se adoraran a las imágenes y que se adorara a un hombre como el vicario de Cristo. Y gente que va y adora las imágenes y camina no sé cuántos kilómetros. Y la Biblia dice que Dios no se agrada de eso. Es más, Dios odia eso. Porque cuando tú estás adorando una imagen, ¿a quién le estás dando la gloria? ¿A Dios o a la imagen? No, Dios no quiere eso. Dios anda buscando a esos adoradores. Y la adoración tiene que ser como le agrada a Dios, no como te agrada a ti. Fíjense, a Dios le agrada, y vamos a ver ya esto último. A Dios no le agrada. ¿Qué dice aquí? Es un ritual. Tienes que entrar y hacer esto y postrarte, todo siempre lo mismo. Es un ritual. ¿A quién no le gustan esos rituales? Las reglas por las reglas nada más. Miren, aquí en esta parte, ¿qué dice? No, calas ni para atrás ni para adelante. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta quiénes eran estos que estaban aquí? ¿Sí? Aquí está el Señor Jesús. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Y qué hacían estos fariseos? ¿Sí se acuerdan? Eran bien religiosos, fíjense su vestimenta, andaban así bien vestidos, les colgaban unos flecos aquí, andaban con fuera. No, hombre, los veía la gente, no, los identificaban, no, son religiosos. Pero Mateo 23, todo Mateo 23 condena su actitud de ellos, porque era una actitud, ¿cómo? De ritualismos. Reglas por las reglas nada más, se tiene que hacer así porque siempre se ha hecho así. El costumbrismo, el legalismo, todo esto a Dios no le gusta. Esta manera de adorar no le gusta a Dios. Y Él está buscando adoradores. Y con esto vamos a terminar. Ayúdenme a leer esto, ¿cómo dice? Un adorador no puede convivir con la carne y el pecado. La adoración es, en última instancia, el resultado de un dramático y profundo encuentro con Dios, donde tales cosas se han vuelto abominables. A mí como adorador no me debe agradar andar en pecado. No me debe de gustar infringir la ley de Dios, porque sé que eso me convierte en un falso adorador. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la adoración? Pues ya lo hemos visto, hermanos. Debe ser en el espíritu, debe ser en verdad.
Y sí quiero hacer ese énfasis, hermanos, precisamente lo que veíamos. Si tú dices que eres cristiano, que eres cristiana, y no le estás dando a Dios, déjame decirte, amado hermano, que cuestionaría mucho tu adoración. Y no yo, sino Dios. Porque el que es verdadero adorador, le da todo a Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos, vamos a ver. Padre, bendice a la Iglesia Renuevo. Bendice también a nuestros invitados que están el día de hoy con nosotros, que también ellos hayan podido entender tu palabra. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a adorarte de una manera más verdadera, más eficaz, más genuina, y como tú lo pides, no como nosotros queremos hacerlo, sino como tú lo pides. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesucristo, que es el que nos ayuda y nos fortalece en todo momento. Amén y amén.